¿Sabían ustedes que en nuestro país se desperdician casi 20 millones de toneladas de comida al año? Esto suena muy alarmante, pero afortunadamente existe una aplicación que nos puede ayudar a reducir esta cifra. Olio es una aplicación de teléfono gratuita que permite a la gente de compartir cosas que no se use. Por ejemplo, si tienes comida como 3 jitomates que sabes que no te va a comerle, puedes sacar una foto y hacer que es disponible con la gente cerca de ti. De esta manera, la gente cerca de ti que tienes la app puede enviarte un mensaje y venir a recoger cosas. Todo es gratis y el tema es de crecer comunidades hiperlocales y hacer que nadie se desperdicie. Pero, ¿nos puedes explicar cómo es que funciona el programa de voluntarios de Olio? Sí, claro, el programa de voluntarios de Olio está súper bien organizado, a mi parecer. Cualquier persona que tenga un celular con acceso a redes sociales puede encontrarlos en cualquier App Store, la aplicación, y si no, también tiene ads en diferentes redes sociales donde también te puede aparecer y tú accedes, ¿no? Entonces, bueno, después de eso tú bajas la aplicación, generas una cuenta y entonces a partir de ahí tienes acceso a la red comunidad de Olio, en la que mucha gente está subiendo cosas que ya no le sirven en su casa y todavía están en buen estado, justo para repartirlas a otras personas. Puede ser alimentos, puede ser ropa, puede ser libros incluso. Entonces, como que la idea es que si tú ya no lo necesitas o ya no tiene uso para ti, para alguien más sí lo puede tener, ¿no? Y cuando pasan los voluntarios a recogerlo, sabemos que no está desperdiciando nada. Y también funciona con cosas que no son comida. Si tienes como algo de ropa, juguetes como de chicos o libros, cosas que no se use, en lugar de como agregar cosas en tu casa o de tirar cosas, puede hacer que la gente que realmente sería súper feliz de utilizarle puede dar un mensaje y venir a recoger. Con la aplicación Olio no solo podremos crear comunidad conociendo mejor a nuestros vecinos, sino que también podremos contribuir a la reducción de desperdicios que tenemos en nuestro país. Con imágenes de Oscar Nájera, Eric Salgado, Capital 21.